Muy buenas noches, yo soy Buenas noches. Muy bien, vamos a permitirnos respirar profundo y vamos a permitir que esa respiración que a veces duele, porque están acostumbrados a una respiración corta, pueda permitirles sosegarse. Van a permitir ahora que sus manos empiecen a focalizar como si fuera un imán. Van a llevar hacia sus manos con este movimiento los dolores. Se están yendo los dolores físicos. Se están yendo las enfermedades, los desbalances de su cuerpo hacia sus manos. Y van a permitir en este momento, con su conexión a través de sus pies con la Madre Tierra, que puedan recibir la aceptación en este momento de la Madre Tierra, de toda esa energía malsana que está llegando a sus manos, y le van a decir: te entrego, Madre Tierra, todo este desbalance físico. En este momento estiran sus manos y dejan que la Madre Tierra reciba esos dolores, esas molestias físicas, esas cosas que no les gusta de su cuerpo, esas enfermedades. Vuelven lentamente y ahora vamos a frotar las manos para llevar hacia ellas todos esos excesos de emociones que los tienen en conflicto. Hacia sus manos está yendo el miedo, la rabia, los deseos de venganza, la tristeza, la soledad, el aburrimiento, la amargura, el desgano, el desconsuelo. Hacia sus manos está yendo ese sentimiento de soledad, de soberbia, de orgullo malentendido, de envidia. Todas esas emociones malsanas están yendo desde todo su campo emocional, su cuerpo emocional, hacia sus manos, y en este momento, a través de la energía de sus pies conectados con la tierra, le pedimos a la Madre Tierra que se lleve todos esos desbalances emocionales de su ser y lleva nuevamente sus manos hacia la Madre Tierra y le dan gracias a la Tierra porque se está llevando todas esas molestias y esos dolores emocionales de su vida. Suben lentamente y ahora van a llevar hacia sus manos, como ese imán, todas sus preocupaciones, todos esos pensamientos, todas esas creencias distorsionadas de la vida. Creer que no hay plata, creer que no hay suficiente, creer que mañana todo va a estar peor, creer que estás viejo, que ya no hay nada que hacer, creer que si no cambiaron las cosas en el pasado ya no van a cambiar, y si llegan a cambiar, ¿ya para qué? Creerse menos que los demás, creerse más que los demás, esos pensamientos angustiantes, con todo lo que significa la supervivencia, van a llevar hacia sus manos la distancia que tienen con sus sueños y creer que son imposibles.
el no poder visualizar en su mente cosas positivas, creer que no se merecen todas esas cosas buenas, que Dios no puede, que Dios no quiere, que ustedes no lo merecen. Y ahora con el polvo a tierra de los pies, le piden permiso a la Madre Tierra y ella gustosa, porque ustedes son parte de ella y ella es su mamá, le entregan a la tierra bajando sus manitas a la tierra y le entregan a la Madre Tierra todos esos pensamientos tóxicos, todas esas creencias distorsionadas de la vida, todos esos límites que no les permiten la creatividad de una vida abundante, de una vida buena, de una vida perfecta. Vuelven a subir lentamente y ahora van a llevar hacia sus manos todos los procesos espirituales, las decisiones espirituales karmáticas, todo lo que su espíritu en sus heridas del pasado y en su visión del aprendizaje de la vida los ha hecho pasar o los puede hacer pasar en forma dolorosa y difícil. Están sacando de su espíritu la decisión de un aprendizaje doloroso y difícil en su vida. Empiezan a decirle a su espíritu que la voluntad de Dios es amorosa y sacan todo ese desamor de su espíritu, todo ese castigo propio o de alguna manera toda esa revancha donde a ti te deben o tú debes algo y tienes que cobrar o te la tienen que pagar. Y con esa misma energía con tus pies, dándole a la Madre Tierra la potestad de sanarte, le entregas a la Madre Tierra todos esos conceptos espirituales dolorosos que hasta el momento han hecho que la vida sea muy dura para ustedes, que han hecho que aprendan con dolor y sufrimiento y que hacen que de alguna manera en el futuro también lo puedan hacer y aprender o enseñar a otros de forma dolorosa y difícil. Vuelven lentamente y con sus manitos enfrente le dicen a la Madre Tierra, a ti pertenezco, porque Dios me trajo a ser parte de este lugar. Te agradezco porque me acoges todos los días, porque garantizas mi vida, mi sustento. Entiendo que no he sido amoroso contigo, Madre Tierra, que no te doy gracias por acogerme todos los días, que no te doy gracias por mover todos los hilos del mundo para que yo esté vivo. No te he agradecido por el aire, no te he agradecido por la temperatura, no te he agradecido por ese aire, por los alimentos, no te he agradecido por la protección que haces de lo básico en mi vida, que a veces se me olvida lo grande y lo importante que es. Me aferro a ti, Madre Tierra, y me entrego a ti para que sigas armonizándome, porque sé que eres la representación femenina de Dios y te llamo Madre. Te entrego, Madre Tierra, todo lo que me ha hecho inarmónico para impedirme ver la plenitud de la vida y disfrutar la vida aquí contigo. Me entrego a ti, Madre Tierra, y me acojo a ti para que me permitas ver lo maravilloso de la vida, de la naturaleza, de este mundo precioso,
Y hoy empiezo a dar gracias por estar aquí. Doy gracias por estar vivo. Doy gracias por estar en este planeta. Doy gracias porque sé que me vas a acoger aún más de lo que me has acogido siempre y me ayudarás a ser cada vez más grato, más consciente del valor que tiene estar en este mundo. Van volviendo lentamente y se conectan nuevamente con su cuerpo. Les dejo mi mejor energía y me llevo la de ustedes, soy Liu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.